que nos toca el día de hoy es la 8, se llama Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es sumamente importante y que muchos empresarios, pues esto no lo consideran importante en cuestión de los instrumentos que vamos a ver ahorita para medir las condiciones dentro de una empresa, porque lo primero que preguntan los empresarios y dicen, estos instrumentos me van a incrementar la productividad, la producción, porque ellos lo que quieren, pues, tornos, fresadoras, rectificadoras, maquinaria. Ellos lo que quieren es maquinaria e inversión, ¿sí? Y cuando uno les plantea comprar este tipo de instrumentos, pues no los quieren comprar porque pues dicen que no van a servir, pero al contrario, pues sí nos sirven porque conociendo las condiciones que hay dentro de la empresa, podemos tomar las medidas pertinentes para que los operarios estén con las condiciones adecuadas, aparte de proporcionarles el equipo de seguridad adecuado que se requiere. Ok, pues para empezar vamos a empezar con la temperatura y humedad. Para medir la temperatura y la humedad vamos a utilizar el ciclómetro de matraca o de abanico o el termohigrómetro digital, ¿sí? La temperatura óptima es de 18 grados Celsius. Las zonas de confort en verano se consideran de 18 a 24 grados Celsius y en invierno de 17 a 22 grados Celsius. Y la humedad relativa debe estar entre el 20 y el 60%. ¿Sí? Ok. Bueno, el primer instrumento que vamos a ver se llama ciclómetro de matraca o de abanico. Estos instrumentos los tenemos en el laboratorio. Desafortunadamente, bueno, pues no los van a poder ver, pero por lo menos lo van a ver aquí, ¿sí? Así son, tal cual y como están aquí, así son los que tenemos en el laboratorio. Entonces, el ciclómetro de matraca mide la humedad relativa, que es la cantidad de agua que hay en el medio ambiente. Tiene dos termómetros de mercurio, uno con bulbo seco, BC, y otro bulbo húmedo, BH, y tiene un maneral que le permite girar como matraca. ¿Ok? Pues este instrumento consta de dos termómetros, uno de bulbo seco y uno de bulbo húmedo. Consta de un recipiente, aquí tiene un tapón, este tapón se le retira y se le agrega agua, se le echa agua. Y el termómetro de bulbo húmedo tiene aquí una malla. Al echarle el agua, esta malla se humedece. Este maneral, ¿sí? Así tal cual y como se menciona, funciona como si fuera una matraca. Se hace girar con la mano, ¿sí? Se hace girar durante 1 minuto este ciclómetro de matraca o de abanico. Después de que ya se hizo girar durante 1 minuto, se toma la temperatura en ambos, ¿sí? En el termómetro de bulbo seco y en el termómetro de bulbo húmedo. Se toma la temperatura y una vez que ya se tomaron ambas temperaturas, se va a la carta de Pierce, que es la siguiente que vamos a ver, en la cual donde se cruzan ambas medidas, nos va a dar la humedad relativa que hay en ese lugar, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Aquí está la carta de Pierce. En la carta de Pierce, en las X viene la temperatura de bulbo húmedo y en las Y viene la temperatura del bulbo seco. Vamos a suponer que en la temperatura del bulbo seco nos dio una temperatura de 27 grados Celsius y en la temperatura del bulbo húmedo nos dio el 25, ¿sí? 25 grados Celsius. Entonces, busco la temperatura del bulbo seco, 27, entonces lo busco, aquí está el 27, ¿sí? 27. Y busco la temperatura del bulbo húmedo, 25, 25. Y donde se cruzan ambas, ahí vamos a obtener la humedad relativa, ¿sí? Que tenemos allí dentro del área. Entonces, ya tenemos la humedad relativa que es del 85%, entonces para eso nos sirve la carta de Pierce. Entonces tenemos que primero se hace girar durante 1 minuto, ¿sí? El ciclómetro de matraca o de abanico, después tomamos la temperatura en ambos bulbos, ¿sí? En el seco y en el húmedo, y después pasamos a la carta de Pierce. Ok. ¿Cuál es la desventaja de este instrumento? Ok, después de haberlo girado durante 1 minuto, tenemos que volverle a agregar agua, ¿sí? En el recipiente y volverlo a cerrar e ir a otro lugar y volverlo a girar durante 1 minuto. Es como funciona este instrumento de medición. El termohigrómetro digital ya es un instrumento, bueno, pues más sofisticado, ¿sí? Consta de un transductor, el cual capta la medición y nos muestra en la pantalla la humedad relativa en porcentaje y la temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit. Entonces, este instrumento cuenta con 5 teclas, ¿sí?
una tecla que es Power para encendido, otra que dice Hold, otra que viene grados centígrados o grados Fahrenheit, otra que dice Record y Recall. Y el transductor, y este lo vamos a poner en el área donde queremos medir la humedad relativa que tenemos dentro del área, ¿sí?, de trabajo. Puede ser en un laboratorio, puede ser en un cine, puede ser en una biblioteca, donde haya un hospital, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza a utilizar este instrumento? Primero se aprieta la tecla que dice Power y se enciende el aparato. Después vamos a apretar la tecla que dice Hold y aquí va a aparecer Data Hold, que significa almacenamiento de la información. Nos está indicando que el instrumento está listo para tomar la humedad relativa dentro del área de trabajo, ¿sí? Si no apareciera Data Hold, indica que las pilas están bajas y habría que cambiar las pilas. Entonces, mientras aparezca, indica que está listo el instrumento. Después apretamos la tecla que dice grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿sí? Y de esa forma, pues nosotros vamos a seleccionar grados centígrados o Celsius, que es lo mismo. Después viene la palabra que dice, ok, Record, vamos a apretar la tecla que dice, una vez que ya seleccionamos la temperatura, apretamos la tecla que dice Record y va a aparecer aquí Rec. Y este instrumento se deja por unos cuantos segundos, con un minuto es más que suficiente, ¿sí? Después de ese minuto, nosotros apretamos la tecla que dice Recall. Una vez que apretamos la tecla que dice Recall, con el primer clic nos va a dar la temperatura máxima y la humedad relativa máxima, ¿sí? Con el segundo clic nos va a dar la temperatura y la humedad relativa mínima. Y con el tercer clic nos va a dar la temperatura y la humedad relativa promedio, ¿sí? Si se me pasó tomar alguna lectura, si la estoy anotando, puedo volver a apretar cuantas veces yo quiera Recall y aquí me va a aparecer máximo, mínimo y promedio, máximo, mínimo y promedio. Una vez que ya terminé de tomar ahí, ¿sí?, yo aprieto la tecla que dice Record y automáticamente se resetea el instrumento de medición y puedo volver a comenzar a tomar otra medición en cualquier otro regular, en otro lugar, ¿sí? Entonces, con esta tecla, ¿sí?, Record pues me sirve para echarlo a andar y Record me sirve también para resetearlo, una vez que ya tomé mis medidas. Entonces, como vemos, bueno, pues este instrumento es más preciso que el anterior que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, este instrumento, pues aparte de que nos da el máximo, el mínimo y el promedio, pues nada más con un simple toque, otro clic, lo reseteo y puedo volver a tomar cuantas medidas yo quiera, ¿sí? Y con el ciclómetro de matraca o abanico le tengo que estar agregando agua al recipiente y tomar las lecturas, después ir a la carta de Pierce, etcétera. Entonces es mucho más rápido con el termohigrómetro digital. Ventilación. ¿Qué es la ventilación? Es renovar el aire viciado por aire fresco y por lo menos se tiene que hacer 5 veces por hora. La velocidad del aire en temporadas frías debe de ser de 0.15 metros por segundo y en temporadas calurosas 0.25 metros por segundo. Normalmente aquí luego se confunde lo que es la ventilación. En ocasiones, por ejemplo, ahorita se viene la temporada que ya empieza a hacer frío, ¿sí? Y en los hogares pues cierran ventanas, puertas y cierran todo porque hace frío, ¿sí? Y al rato les está doliendo la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay ventilación, porque está todo cerrado. Y hay en ocasiones que encienden un ventilador y pues no nos sirve encender un ventilador si todo está cerrado. ¿Por qué? Porque únicamente estoy removiendo el aire que está dentro del área, ¿sí? Funciona y sirve cuando yo tengo abierto pues una ventana, una puerta y echo a andar el ventilador, entonces ahí sí estoy renovando, ¿sí? Intercambiando el aire, o sea, sacando el aire viciado por aire fresco. Eso es una ventilación, renovar el aire viciado por aire fresco. En las empresas normalmente cuentan con extractores, uno para sacar el aire caliente y otro para meter el aire frío, o también con las cebollas industriales, ¿sí? Que sirven igual, para unas para meter aire frío y otras para sacar el aire caliente. Y de esa forma, bueno, pues ahí sí hay ventilación. Si no hay ese tipo de ventilación, bueno, pues va a acarrear problemas con los trabajadores, dolor de cabeza, no van a estar al 100 como deben de estar para realizar las actividades dentro de su área de trabajo. Entonces, para eso, bueno, pues vamos a utilizar el siguiente instrumento que es un anemómetro.
Este instrumento mide la temperatura y la velocidad del viento que circula en un área determinada. Consta de un pequeño ventilador que tiene una marca amarilla y se pone en la dirección donde fluye el aire. Este instrumento consta de 6 teclas, ¿sí? Y el transductor. Aquí está la marca amarilla. Esta marca amarilla la voy a poner en contra del flujo para que me mida la cantidad del aire, ¿sí? La velocidad del aire, del viento que tenemos dentro de un área de trabajo. Entonces, el procedimiento, pues casi es exactamente el mismo. Primero enciendo la tecla que dice Power, y aquí va a aparecer Power, encendido. Después voy a apretar la tecla que dice Hold, y aquí va a aparecer Data Hold, que es almacenamiento de la información. Me dice que el instrumento está listo. Vuelvo a apretar el botón que dice Hold, y desaparece Data Hold. Entonces, ahora sí, ya voy a seleccionar la temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit, le doy clic hasta que aparece grados centígrados. Aquí aparece en la pantalla. Después voy a seleccionar las unidades, las unidades con las cuales me mide este instrumento. Este instrumento me mide en pies por minutos, en metros por segundo, en nudos, en kilómetros por hora, en millas por hora. En nuestro caso, pues vamos a poner metros por segundo. Entonces le damos clic hasta que aparezca aquí metros por segundo y ya seleccionamos entonces la temperatura en grados Celsius y ya seleccionamos la unidad de medida metros por segundo. Entonces ahora sí aprieto la tecla que dice Record. Antes de apretar Record, bueno, ya puse mi transductor en contra del flujo donde quiero medir la cantidad de aire que está entrando en un salón de clases, en un laboratorio, en un cine, en un hospital, dentro de una fábrica, dentro de una empresa, etc. ¿Vale? Entonces aprieto la tecla que dice Record y aquí en la pantalla va a aparecer Record. Después lo que voy a hacer, igual, con unos cuantos segundos, un minuto es más que suficiente, ¿sí? Pasando el minuto, aprieto la tecla que dice Record, ¿sí? Y me va a aparecer la velocidad y la temperatura máxima que hay dentro de esa área de trabajo. Al dar el segundo clic me va a aparecer la velocidad mínima y la temperatura mínima que hay dentro ahí del área de trabajo. Y al dar el tercer clic nos va a dar la humedad relativa y la temperatura promedio que hay ahí dentro del trabajo. Pues también nos damos cuenta que este instrumento es muy bueno porque nos proporciona un máximo, nos proporciona un mínimo y nos proporciona un promedio. Igual, si se me pasó tomar alguna lectura, cuantas veces yo le dé clic, aquí me va a estar dando máximo, mínimo y promedio. Una vez que ya tomé mis lecturas, sí, puedo apretar la tecla que dice Record y automáticamente se resetea el instrumento de medición y puedo iniciar para tomar otra medida. Iluminación. La iluminación, bueno, como todo lo que hemos visto, la iluminación es sumamente importante, ¿sí? La iluminación suficiente es un factor importante de seguridad y aumenta la productividad y reduce los accidentes. Si no tenemos una buena iluminación, pues ponemos en riesgo a los trabajadores, ¿sí? De sufrir algún accidente, ¿sí? Debe de existir una excelente iluminación dentro de la planta, el laboratorio, los salones, en los hospitales, etc. La unidad de medida es el lux y son lumen por metro cuadrado. O pie candela, que es FC, que es igual lumen sobre pie cuadrado. Para este vamos a utilizar el siguiente instrumento que es un luxómetro digital. El luxómetro digital, bueno, pues se usa para medir el nivel de luz en pies candela y FC o luz L. Y cuenta con un sensor de luz que utiliza un diodo de precisión fotográfica y un filtro de corrección de color y medidas de color exacto. Ok. Nada más que este instrumento, ok. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a ver las teclas que aparecen nada más. Es 0, que nos sirve para calibrar el instrumento. La de porcentaje, que si le aprieto, pues me va a dar el porcentaje de la iluminación, el range, el rango que se maneja, y light source, la fuente de luz. Y tiene un sensor. Entonces, para nosotros poder arrancar este instrumento, primero lo tenemos que calibrar. Y lo primero que tenemos que hacer aquí donde dice range, tenemos que seleccionar 2000 lux. Con 2000 lux es más que suficiente para iniciar cualquier estudio dentro de cualquier empresa, laboratorio, salón de clases, cine, etcétera, es más que suficiente. Entonces, apretamos aquí
el rango de 2000 lux. Una vez que ya seleccionamos el rango de 2000 lux, ¿sí? Vamos a encender el instrumento de medición, ¿sí? Le ponemos power y va a aparecer encendido sin retirar la cubierta del sensor. La cubierta debe de estar en el sensor, ¿sí? Y después voy a apretar la tecla que dice 0. Aquí debe de aparecer 0. En el momento que aparece 0, yo ya le puedo retirar la cubierta al instrumento. Me está indicando que el instrumento ya está calibrado y está listo para que yo pueda tomar la lectura en el lugar que se requiere. ¿Ok? Entonces ya está listo. Después voy a apretar la tecla que dice Hold y aparece Data Hold. Almacenamiento de la información. Me dice que el instrumento está listo para que yo pueda tomar mis mediciones. Vuelvo a apretar Hold y va a desaparecer Data Hold. Después voy a seleccionar la unidad de medida. En este caso, bueno, pues voy a dar clic hasta que aparezca lux. Ya una vez que aparece un lux, bueno, ya le dejamos. Después vamos a seleccionar la fuente de luz. Dentro de la fuente de luz tenemos la luz de tungsteno o luz de día, ¿sí? Y se representa aquí con medio de una letra L que va a aparecer. Y la luz fluorescente, ¿sí? Aparece con una letra F. Y la luz de mercurio aparece con una S, ¿sí? De sodio. Y la luz de mercurio aparece con una letra C. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues ahorita, aquí donde estoy yo, hay demasiada luz todavía. Entonces, podemos seleccionar la luz de día o luz de tungsteno y sería la letra E. Entonces, la apretamos y va a aparecer E. Una vez que ya seleccionamos, ¿sí? Nuestra fuente de luz, ya seleccionamos la unidad de medida, igual, el mismo procedimiento. Vuelvo a apretar la tecla que dice Record, aquí aparece Rec, y con unos cuantos segundos, igual, 5 minutos más que suficiente, que lo ponga en el área donde voy a medir, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a apretar la tecla que dice Recall y me va a dar la intensidad de luz máxima con el primer clic. Con el segundo clic me va a dar la intensidad de luz mínima y con el tercer clic me va a dar la intensidad de luz promedio. Ya tengo, ¿sí? Allí las 3 intensidades, máxima, mínima y promedio. Si se me escapó alguna, lo mismo, puedo dar cuantas veces yo le dé aquí clic en Recall y me va a aparecer máximo, mínimo y promedio. Y para resetear, ya lo saben, apretamos la tecla que dice Record y se resetea automáticamente el instrumento de medición. Ok. ¿Cuál es la luz? La óptima, la preferente, ¿sí? La ideal, ¿sí? La iluminación ideal es la luz natural. ¿Sí? Esa es la mejor para realizar cualquier actividad que se note. Y si no hay luz natural, la luz debe de ser luz blanca fluorescente. Entonces, en primer lugar, la luz natural y en segundo lugar, la luz blanca fluorescente. ¿Sí? Por ejemplo, en las empresas, los que ustedes y los que ya hayan asistido a diferentes empresas se han dado cuenta que al entrar hay un mundo de lámparas dentro de la empresa. Esas lámparas están calculadas, ¿sí? Para que den la iluminación requerida para que todos y cada uno de los trabajadores dentro de una empresa realicen sus actividades correctamente. Pero, ahí viene un pero, para eso se utiliza este instrumento de medición, que hay operaciones que requieren mayor intensidad de luz y para eso hay tablas que me indican la intensidad de luz para las diferentes actividades que se realizan. Y, por ejemplo, si hay en algunas mesas de trabajo donde los empleados o trabajadores estén realizando actividades, ¿sí? Que no les alcanza a dar la iluminación que se requiere, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el alcance radial menor o en el área normal de trabajo es donde vamos a poner nuestro sensor, ¿sí? Y ahí vamos a medir la cantidad de luz que le está llegando al trabajador, ¿sí? Y después comparamos con la tabla y si le hace falta intensidad de luz, lo que se tiene que hacer es colocar una lámpara en forma puntual para el trabajador o los trabajadores que requieran mayor intensidad de luz, ¿sí? No vamos a incrementar la intensidad de luz en las lámparas, en la luz general. No, la luz general va a seguir siendo la misma porque todos deben de realizar su trabajo con esa intensidad de luz. Pero si hay alguna actividad que requiere más, bueno, pues le vamos a poner las lámparas que se requieran. La lámpara que se requiera. Por ejemplo, en los quirófanos, no sé si algunos de ustedes haya visto
¿sí? Ya sea en la televisión o en cine o en vivo, ¿sí? Y en los quirófanos no hay una sola lámpara, hay una infinidad de lámparas que hay dentro de un quirófano y dependiendo de la operación que vayan a realizar los médicos, encienden las lámparas que ellos requieren o necesitan para realizar la operación. Ok. Bueno, después viene el decibelímetro o sonómetro. Pues este nos sirve para medir la intensidad del ruido, ¿sí? Es un instrumento de medición que cuenta con un transductor que contiene un receptor de impulsos sonoros que capta el nivel de presión acústica y lo muestra en la pantalla con su unidad de medida que es el decibel. Ok, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí nuestra norma oficial nos marca que el ruido máximo permisible para el oído es de 90 decibeles. ¿Sí? Pero yo sí les recomiendo, porque hay en ocasiones en algunas empresas que no se rebasan los 90 decibeles. Sin embargo, hay operarios que les afecta el ruido que se está generando, que no llega a los 90 decibeles. No vayan a llegar con su decibelímetro y le digan al operario, mira, no, aquí no rebasamos los 90 decibeles y no te doy tapones. No, hay que darle tapones porque todos los seres humanos somos diferentes y hay algunos que son muy sensibles al ruido y les vamos a dar tapones. Si se excede los 90 decibeles, es obligatorio darles tapones, y no nada más tapones, sino orejeras, ¿sí? ¿Para qué? Pues para protegerlos, porque si no los cuidamos y los protegemos, puede venir una enfermedad profesional y le va a salir más cara a la empresa que pues darle tapones o darles el equipo adecuado que ellos requieren. Ok, para este instrumento este instrumento consta de un sensor, una tecla que dice Power Level, ¿sí? Para las diferentes escalas que vienen, ¿sí? Y Max, que cuando yo aprieto esta tecla se congela la intensidad de ruido máximo. Y vienen dos frecuencias, la frecuencia A y la frecuencia C. La frecuencia A, el medidor, este instrumento, el medidor responde como el oído humano. Se usan medidas ambientales y en diseño de lugares de trabajo, principalmente donde hay personas, para acabar pronto, donde hay personas, ¿sí? Y la frecuencia C se usa para medidas de respuesta plana y es apropiada para el análisis de nivel de sonido de máquinas, motores, donde haya maquinaria, que quiero checar el ruido que están generando las máquinas, ¿sí? Una máquina en especial o el área en general, sí, el ruido que está generando también es bueno saberlo, ¿sí? Entonces, para eso se emplea la letra C. Y tenemos el uso, ¿sí? De la frecuencia, bueno, después viene fast o slow. Fast, rápido, nos sirve para captar picos de ruido y responde en 200 milisegundos, ¿sí? Es bueno para la maquinaria, para el equipo donde está generando mucho ruido. Slow, lento, ¿sí? Nivel de sonoro razonablemente constante y responde en 500 milisegundos. Entonces ahí nosotros, al tomar una lectura donde hay personas, tenemos que seleccionar, ¿sí? La letra A, entonces le vamos a dar clic hasta que aparezca la letra A. Y slow, hasta que aparezca slow. Entonces, cuando estemos midiendo donde no haya personas, vamos a utilizar la frecuencia A y slow. Y cuando vamos a medir el ruido que generan las máquinas, va a ser la frecuencia C con fast, rápido. Entonces seleccionamos, ya una vez que se seleccionó la escala adecuada y se deja igual durante unos cuantos segundos, un minuto es más que suficiente, y se aprieta la tecla que dice Max y en ese momento se congela, ¿sí? El ruido máximo que tenemos dentro de esa área y ahí ya pues tomamos una decisión. Si se está rebasando los 90 decibeles, bueno, pues les tenemos que proporcionar el equipo adecuado a las personas para que no sufran ninguna enfermedad profesional. ¿Qué me van a entregar de esta práctica? ¿Sí? Va a ser su carátula, objetivo, elaborar mapa mental de la práctica 8 de Polilibros. Entran allá a Polilibros y hacen un mapa mental de todo lo que viene allí de la práctica 8.
Y después viene descripción de las condiciones que deben prevalecer en el ensamble del producto seleccionado. De su producto que ustedes seleccionaron, ya sea una chapa, un ventilador, un carrito, el producto que ustedes hayan seleccionado, cuáles son las condiciones que deben de prevalecer dentro de su empresa. Después, descripción de los agentes contaminantes que afectan al operar. Ahí me van a decir cuáles son los agentes contaminantes que van a afectar al operar y no a la operación. Y después las normas de seguridad e higiene que vienen ahí, cuáles son, y la descripción de los instrumentos de medición, los que acabamos de dar, una pequeña descripción para qué sirve. Y conclusiones de la práctica. El documento se entrega en Word y PDF, y su nombre completo con letras mayúsculas, empezando por el apellido paterno y práctica 8. Okay. Próxima semana tenemos la práctica 9, diseño de la estación de trabajo. Les recomiendo ir preparando los videos, video del método actual, narrando los elementos de trabajo, indicando las violaciones cometidas de los principios de la economía de movimientos. Y video del método propuesto, narrando las mejoras implementadas, dispositivo, contenedores, herramientas, etc. En los videos se tiene que ver el rostro del alumno, ¿sí? Bueno, eso de todos modos lo vamos a ver la próxima semana, pero pues si lo pueden ir preparando, bueno, pues váyanlo haciendo. Enciendan por favor su video y su sonido. Ricardo, enciende por favor tu video. Voy, profe. ¿Dudas? Sí, adelante. No, tú vas a medir dentro de un área y te lo va a poner. Tú puedes poner en el centro, estás en el salón de clase, te pones en el centro del salón de clase, estás ahí en la empresa, pues vas a ver la temperatura que hay en un departamento. Si estás ahí en un salón de clases, pues te pones ahí en el laboratorio, en el hospital, en cierto lugar, te pones en medio, no hay ningún problema. Lo, no, sí. Okay. Por eso te digo que estos instrumentos lo que te dan la temperatura máxima, te dan la mínima y te dan la promedio que hay dentro del área de trabajo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, si tú lo estás subiendo, no, ahí te va a dar la temperatura. En el momento que tú la estás poniendo ahí dentro del área, te va a considerar la máxima que hay, la mínima y el promedio. Y ahí ya te vas a dar cuenta cómo estás dentro del área. Sí, sí, porque te va a dar el promedio, te va a dar la máxima, el mínimo y el promedio. Y no hay problema con estos instrumentos en ese aspecto. Ok, Daniel. ¿Algo más? Yo sí, profe. ¿Y esta práctica cómo se va a implementar en el proyecto? ¿Cómo se va a implementar en el proyecto? Ok. ¿Cuál es tu producto? En base a Es un teléfono de Mickey Mouse. tú tienes que ver como si quedamos que desde el inicio de la introducción les dije que su producto ustedes lo deberían de manejar como si fuera una empresa.
Entonces, ustedes van a considerar que están fabricando teléfonos, medidores, chapas, carritos, el producto que ustedes hayan seleccionado. Y en base al diagrama analítico que ustedes hicieron y que sale su producto desde un almacén de materia prima y que tiene un proceso dentro de la planta, que quedamos que de ahí van a sacar su diagrama de recorrido, que van a hacer ustedes su layout. Entonces, en base a ese layout, en base a la maquinaria que ustedes van a tener para el proceso de su producto, son las condiciones que ustedes deben de decir, ¿sí? Cuáles son las condiciones que debe de haber de temperatura, iluminación, ruido, etcétera. Y ahí mismo también lo del equipo de seguridad. Aquí hablamos, por ejemplo, de los tapones, hablamos de las orejeras. Ahí va también venir, ustedes cuando vean que me digan qué equipo de seguridad qué es lo que vamos a ver también en la práctica número 9. Si deben de utilizar gogles, si deben de utilizar cascos, si deben de utilizar batas, si deben de utilizar guantes, cuál es el equipo de seguridad. Entonces, esto es en la forma como se va a manejar en la práctica número 8. Por eso las preguntas que dice ahí, ¿cuáles son las condiciones que deben de haber en el producto que ustedes seleccionaron? Ok. No sé si contesta la pregunta, Marco. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué, Marco? ¿Algo más? Yo, profe. Sí, adelante. Con el punto que se refiere de normas de seguridad de higiene, ¿es una definición? Ahí viene en el manual, nada más desde copy-paste, copiar y pegar, ahí vienen las normas para que sepan cuáles son las normas. Ah, ok, gracias. Sí, ahí vienen las normas, cuáles son. Pero es importante que sí las conozcan. Nada más quiero que pongan el título para que sepan cuáles son las normas que existen. ¿Algo más? Sí, gracias. Profe, es que cuando estábamos pasando lista, pasó mi nombre, ya no le pude contestar. Ya no pudiste contestar. Vamos a ver. Apellido. Navarro, y una disculpa. Navarro. Ok. Santana. Santana, porfa. Nada más dice Santana. Ok. Profesor, yo tengo una duda. Lo que pasa es que no escuché bien el equipo que me tocaba. ¿Cuál equipo? O el número que me tocaba cuando estaba haciendo la repartición. No, ahorita no he hecho repartición de equipos. Eso fue en la práctica número 7. A eso te Perdón. Es que luego como se me está entrecortando, escuché que estaba no. No, aquí no hicimos, no. Nada más ahora sí que lo que marca la práctica, Ricardo. Ok. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Pues a descansar después del largo puente que tuvieron, ¿no? No, ya descansaron bastante. Ahora sí a trabajar entonces. Que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Cuídense. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. Buenas tardes.